Bienvenidos, ¿cómo están? Es un gusto encontrarlos a partir de este espacio en esta materia que estaremos trabajando durante todo el primer año de la carrera, como es la materia de Antropología Social y Cultural. Mi nombre es Desiree D'Amico y los voy a estar acompañando durante este año. Espero que pronto nos podamos encontrar personalmente para seguir trabajando en esta asignatura y sobre todo para poder compartir algunas dudas que pueden ir surgiendo durante el cursado. En esta oportunidad he tratado de hacer estas grabaciones para poder explayarme en algunas explicaciones que seguramente cuando nos encontremos de manera personal vamos a poder profundizar. No obstante, he preparado en el aula virtual algunos espacios de consulta para que podamos ir trabajando las dudas que vayan surgiendo. Como es el foro de consulta, también tienen disponible la mensajería privada en el aula virtual de la materia y también les voy a dejar a disposición mi mail. Para empezar me presento, contarles que en mi caso provengo de otra disciplina que no tiene que ver con ciencias de la salud. En mi caso soy doctora en política y gobierno y provengo de la ciencia política y relaciones internacionales. Ustedes dirán por qué estoy en esta materia. A lo largo de la materia vamos a ir viendo que una metodología que es propia de la antropología social y cultural es la metodología cualitativa. De hecho, me he especializado durante años en esta metodología que vamos a ir viendo que tiene una fuerte impronta de la antropología. Tal es así que en mi trayectoria formativa durante estos años tuve el acompañamiento de una antropóloga de la Universidad de Buenos Aires y de allí el cruce que fui haciendo desde la disciplina de Ciencia Política y Relaciones Internacionales con la salud. A lo largo de esta materia vamos a ir viendo que hay muchos más cruces entre estas disciplinas de lo que nosotros pensamos. Por eso vamos a ir viendo cómo también la política, en un sentido amplio, atraviesa la medicina. Hoy en día es mucho más fácil pensarlo, sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo ante el coronavirus. Pero esto es algo que vamos a ir poniendo en tensión a lo largo de la materia en un abordaje que va a hacer cruces con temas culturales, sociales, porque podemos ver que la medicina cada vez más necesita complementar con otras disciplinas su estudio para poder llegar a tener una mejor relación médico-paciente y también para de alguna manera dar respuestas cada vez más sensibles y que tengan en cuenta las necesidades de sus pacientes. Si les parece, vamos a empezar organizándonos sobre cómo vamos a ir desarrollando esta materia. Para comenzar, les propongo que en el foro que he previsto para la presentación, cada uno de ustedes se presente en base a estas breves consignas que les he planteado. Por supuesto, quisiera conocerlos, pónganme su nombre, su apellido, y quisiera que agregaran en un párrafo breve de unas 250 palabras, no mucho más, como máximo, qué les gustaban cuando eran chicos, qué estudiaban con más entusiasmo, qué les gustan en la actualidad hacer, a qué se dedican, por ejemplo, sus padres o algunos de sus familiares, qué experiencias de vida creen que les impactaron al momento de elegir la carrera de medicina, qué quisieran hacer a futuro, si es que alguno de ustedes ya sabe, por qué, y puedan elegir también alguna foto, algún video o algún libro que recomienden y que les guste y explicar brevemente por qué. Este ejercicio, que siempre lo hacemos de manera presencial, vamos a hacerlo en esta oportunidad de manera virtual, como les dije, hasta que nos conozcamos personalmente, y vamos a ver que tiene algún sentido también que ver con lo que vamos a ir trabajando y aprendiendo a lo largo de esta materia. Así que les dejo este espacio para que hasta el próximo lunes vayan presentándose en el foro. Cualquier consulta que tengan, por supuesto también tienen el foro de consultas para hacerme preguntas. Pero esa está hecha la invitación. En la próxima diapositiva seguimos con la materia. En esta diapositiva les presento una sola unidad del programa, como ustedes pueden consultarlo en el aula virtual,
La materia se estructura en torno a 7 unidades. Nosotros vamos a ir desarrollando una por una a lo largo de todo el año. Les he puesto esta de modelo, que es la primera que vamos a empezar a desarrollar hoy, sobre todo con el sentido de que podamos aprender a leerlo al programa. Les pido por favor que lo tengan muy en cuenta a lo largo de toda la materia, porque allí también se explicitan las condiciones de aprobación de la materia. En el caso que queden dudas, lo podemos retomar en los próximos encuentros, pero primero les invito a que lo lean y en base a ello vamos a seguir trabajando. En el bloque número 1 van a ver que vamos a estar trabajando algunas discusiones teórico-metodológicas generales que son introductorias para poder comprender qué estudia la antropología y por qué puede servirnos en la carrera de medicina. Concretamente van a ver que el programa está dividido siempre cada una unidad está dividida en 2 partes. En una primera parte trabajamos siempre algunas discusiones teóricas y conceptuales que vamos a ir desarrollando a lo largo de las clases, y siempre hay un apartado, un segundo apartado, que en este caso se llama Aprendiendo a Investigar. ¿Por qué razón? Porque en la materia no solo nos vamos a quedar con discusiones teórico-conceptuales, sino que vamos a ir aprendiendo también la metodología que usa la antropología para poder justamente investigar y abordar en este caso cuestiones que tienen que ver con la relación médico-paciente, con la atención de la salud, etc. Ante ello vamos a ver que la bibliografía está dividida en 2 partes también. Tenemos la bibliografía teórica, que como ustedes van a ir viendo, voy a ir adjuntándola progresivamente en cada clase que vayamos teniendo, para que ustedes sepan cuál es la bibliografía que vamos a ir trabajando en cada oportunidad. En este caso les he remarcado con un círculo rojo algunas cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de leer la bibliografía. La bibliografía está citada con normas APA, que son convenciones que hay a nivel internacional sobre citación. No se asusten cuando vean, por ejemplo, los artículos, porque en todos los casos está la selección de páginas. Yo les voy a ir colgando la bibliografía. Muchos de estos artículos están en internet, pero están en versiones mucho más extensas. Entonces, ustedes tienen que ir leyendo el programa y viendo qué páginas son las que he solicitado para la lectura, para que no tengan que leer absolutamente todo el PDF. Les advierto esto por qué razón, porque esta materia tiene una modalidad que es bastante diferente a la que tienen otras materias de la carrera. Ustedes a lo largo de la carrera de medicina van a estar acostumbrados a textos que muchas veces tienen un solo texto en el cual encuentran todos los contenidos y que en general no necesariamente se discute tanto el texto. En el caso de la materia de antropología no hay un solo texto que lamentablemente condense todos los contenidos, y aparte, al ser ciencias sociales, hay muchas cuestiones que todavía están en discusión, por lo tanto hay múltiples miradas y perspectivas dentro de lo que vamos a discutir. A su vez, justamente estas materias lo que buscan es introducir otras lógicas de estudio, de pensamiento, de reflexión, que también son necesarias en la formación del médico, y que por lo tanto van a poner en tensión esta idea de que hay una única forma de abordar en este caso la medicina desde una mirada social. Entonces les voy haciendo esta advertencia porque sé que los primeros tiempos es algo que cuesta en la lectura de este tipo de materiales. No obstante, saben que estoy a disposición de ustedes para las consultas que hagan falta. Entonces, ahí van a ir viendo que en los materiales yo se los voy a ir cargando progresivamente para que vayamos trabajándolo. Este año ha habido algunas reformas en el material de estudio, por lo que no es exactamente lo mismo que años anteriores. Algunos materiales de los años anteriores les pueden servir, pero vamos a tratar de ir digitalizando todo por la situación particular que estamos viviendo. En líneas generales, simplemente comentarles que la materia vamos a ir viendo. En las primeras unidades
vamos a ver algunas discusiones, como les dije, teóricas y epistemológicas fundamentales para poder entender de qué se trata la disciplina, qué aspectos son necesarios a tener en cuenta al momento de discutir teóricamente una realidad de estudio, que es fundamental después para poder aplicar la metodología. Vamos a tener otras unidades, si ustedes avanzan en la lectura del programa, que tienen que ver específicamente con la metodología cualitativa que utiliza fuertemente la antropología. A partir de esas unidades, lo que pretendo es introducir algunas herramientas que vamos a tratar de ir aplicando progresivamente para que ustedes puedan entender cuál es la aplicación de la materia y para qué les puede servir. Y por último, vamos a trabajar contenidos específicos de lo que tiene que ver con la antropología de la salud. Concretamente, vamos a ver antropología del cuerpo, antropología de la muerte, de la salud y la enfermedad. Vamos a ver sistemas terapéuticos, vamos a ver también algo que tiene que ver con el tema de la relación ambiente y salud, entre otros contenidos que son específicos de nuestra disciplina y que van a ir complementando y dándonos ciertos materiales para que el día de mañana, cuando tengamos que aplicar estos contenidos, sepamos a dónde recurrir para la mejor atención de nuestros pacientes. Si volvemos a la actividad que les propuse con anterioridad, que era su presentación, vuelvo a hacerles una pregunta para debatir en nuestro foro. Al momento de las presentaciones, ¿encontramos coincidencias? ¿Cuáles? ¿Y por qué creemos que se dan estas coincidencias? ¿Por qué nos preguntamos esto? Porque justamente esto va a tener mucho que ver con qué estudia la antropología. Por empezar, vamos a decir que la antropología justamente estudia, como su nombre le indica, muchos de ustedes, si yo les preguntara, seguramente me dirían que estudia al hombre, por el tema de la etimología de la palabra. Pero, más allá de que esto es muy cierto, podemos decir que como seres humanos, somos seres humanos que tenemos una particularidad que nos distingue de otras especies, que justamente no solamente es el lenguaje, es decir, la capacidad de comunicarnos, el raciocinio, sino también la capacidad de construir culturas. Estos son particularidades muy propias del ser humano. El ser humano puede vivir en sociedad y a partir de esa vida en sociedad construye a partir de sus discursos, de sus prácticas, culturas. Es decir, distintos saberes, costumbres, tiene tradiciones que de alguna manera lo van orientando en su vida cotidiana, de alguna manera, rutina, en su forma de comprender y transformar las realidades que les toca vivir. ¿Por qué les hice esta pregunta? ¿Qué semejanzas hay? Porque evidentemente uno de los contenidos que vamos a empezar a introducir y a desandar en esta materia es el tema del objeto de estudio de los hechos sociales. Si pasamos a la próxima, digamos, diapositiva, la pregunta tiene que ver, bueno, ¿cómo relacionamos esto de las presentaciones con qué estudia la materia? A ver, lo que vamos a ver justamente es que probablemente en este ejercicio hubo múltiples coincidencias. ¿Por qué? Porque nosotros justamente como sujetos somos sujetos sociales. ¿Esto qué significa? Que como sujetos sociales estamos insertos en una realidad de la cual formamos parte, que nos afecta, pero que nosotros también construimos a partir de nuestras acciones. Es decir, hay estructuras que muchas veces las vemos a partir de las instituciones, que condicionan nuestro accionar, pero que nosotros también podemos intervenir sobre ellas. Podemos rebelarnos, podemos transformar, podemos de alguna manera generar cambios a partir de nuestras prácticas. Esto que son de alguna manera nuestras acciones que responden a y construyen hechos sociales, no solamente ha sido estudiado por la antropología. Nosotros vamos a ver que vamos a empezar charlando sobre la antropología social y cultural, es decir, en una rama de la disciplina de la antropología en particular,
que se va a preocupar sobre todo sobre el estudio de las sociedades y sus culturas. Pero vamos a ver que hay múltiples vertientes dentro de la antropología y también hay múltiples discusiones dentro de las ciencias sociales sobre las diferencias que hay con otras disciplinas. Entonces, para empezar, vamos a hacer una gran introducción que después la vamos a retomar en los próximos encuentros, como es qué estudia la antropología y en qué se diferencia, por ejemplo, de una disciplina bastante hermanada con la antropología, que es, por ejemplo, la sociología. Veamos. En esta diapositiva podemos ver que la antropología es una de las múltiples disciplinas que están enmarcadas dentro de lo que se conoce como ciencias sociales. Nosotros sabemos que la medicina es una ciencia, una disciplina que de alguna manera tiene, por supuesto que tiene bases científicas, pero que tiene la complejidad de que está vinculando algunos aspectos que tienen que ver con las ciencias naturales, pero también con las ciencias sociales. Podemos decir que la salud no es solo una cuestión o de alguna manera, dominio exclusivo de aquellas ciencias emparentadas específicamente con cuestiones más naturales, por eso hablamos de ciencias de la salud y no estamos necesariamente definiendo si estamos enmarcados solo en cuestiones que tienen que ver con lo natural, sino también está hermanada con cuestiones sociales. De allí la complejidad de la medicina como disciplina. Entonces podemos decir que en esta complejidad, ¿qué estudia la antropología? La antropología va a estudiar desde siempre la diversidad humana. Y acá tenemos que indagar qué es la diversidad. ¿Cuándo hablamos de que algo es diverso, ¿no? Algo que es de alguna manera heterogéneo, algo que habla de la multiplicidad, de lo diverso, de lo variopinto. Todos estos son sinónimos que de alguna manera están enmarcados en qué es esto de ser diversos, distintos. La antropología estudia a los seres humanos en esa diversidad de expresiones. ¿Y cómo lo trató de estudiar? Lo trató de estudiar a lo largo del tiempo y el espacio. Podemos decir que la antropología tiene mucho diálogo también con la historia, porque evidentemente que la historia como disciplina nos permite ver cómo fue ese proceso evolutivo de los seres humanos en esa construcción de sus sociedades y sus culturas. Por lo tanto, trata de estudiarlo de manera completa, tomando como referencia el pasado, estudiando su presente y también proyectándose y tratando de predecir ese futuro. Pero no solamente quedándose en el estudio de cuestiones biológicas, como vamos a ver más adelante, que estudiaría, por ejemplo, la antropología física, sino también va a estudiar cuestiones sociales, como lo va a trabajar la antropología social y cultural, sus vestigios, como por ejemplo tenemos otras disciplinas emparentadas con la antropología, como es la arqueología, que estudia ciertos restos físicos. También tenemos el estudio de la lengua, por eso hay alguna rama de la antropología, que es la antropología lingüística. Tenemos la antropología que estudia puntualmente las culturas, la antropología cultural, por lo cual nos permite ver que la antropología tiene una vocación de estudio sumamente amplia. Ahora bien, ¿qué estudia? Estudia entonces todo esto que se podría enmarcar en lo que son los hechos sociales. Esta palabrita que vamos a trabajar fuertemente es un concepto que vamos a trabajar mucho la próxima clase a partir de la proyección de un video, un tráiler que vamos a ver de una película que nos va a ayudar a pensar qué es esto de los hechos sociales. Es una vocación compartida, como les dije anteriormente, con su, de alguna manera, hermana, que es la sociología. Sin embargo, vamos a ir viendo a lo largo de la materia que hay algunas distinciones entre ambas disciplinas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que si bien están bastante emparentadas incluso en los comienzos, va a haber algunas distinciones en el momento en que una y la otra comiencen a desarrollarse. Si bien en ambos casos podemos enmarcarlas en el siglo XIX, en el caso de la antropología
La antropología justamente va a diferenciarse inicialmente de la sociología en cuanto a que va a empezar a trabajar, y lo vamos a retomar más adelante, con lo que en su momento ellos entendían que eran las comunidades primitivas, cuestión que hoy en día por supuesto ha sido criticado este término de lo primitivo, porque tiene una connotación, es decir, que califica a ciertos grupos como más o menos desarrollados con relación a otros, pero inicialmente va a comenzar a trabajar con aquellas comunidades que no eran semejantes a las sociedades occidentales, industriales, que en ese momento estaba empezando a estudiar la sociología. ¿Por qué se produce esto? Esto se produce justamente en un contexto colonial, ¿no? Otro proceso de colonización, que cuando estas grandes potencias que en ese momento comienzan a explorar nuevos continentes, comienzan a encontrarse con comunidades que, si bien tenían personas, seres humanos, que en muchos casos eran semejantes físicamente, eran diferentes en sus culturas. Estas tribus que ellos en algunos casos identificaron, en muchos casos tienen que ver con los procesos de colonización que comienzan a hacerse en África, en algunos casos en Asia, también en el continente americano, pero bueno, estamos hablando de otros procesos más avanzados de colonización, no estamos hablando de los del siglo XV, pero estamos hablando un poco más adelante, pero todo esto le llevó a estos primeros viajantes a preguntarse ¿cómo podía ser que en el mundo existieran otros seres humanos que tuvieran características semejantes, parecidas a humanas, pero que tuvieran otras características culturales? Es decir, que hubiera de alguna manera, algunas semejanzas, pero también diferencias que no llegaban a comprender. Y frente a esto tuvieron que empezar a desarrollar metodologías para poder comprender esos otros que eran a veces tan diferentes en algunos aspectos culturales que a veces no compartían su lengua, a veces no entendían lo que estaban haciendo en sus comunidades y que eran muy distantes a su propia cultura. Así nace lo que se va a conocer y vamos a desarrollar a lo largo de la materia, lo que es el método etnográfico. Este es un método por excelencia que va a ser uno de los aspectos que justamente va a permitir diferenciar inicialmente a la antropología de la sociología. Vamos a ver que la sociología, si bien hoy en día incluso va incorporando aspectos de esta metodología que comenzó a utilizar la antropología, la metodología propia de la sociología casi siempre estuvo más emparentada a cuestiones de medición que tenían que ver con un abordaje cuantitativo, es decir, con un interés de cuantificar esa realidad que se expresó, por ejemplo, supongamos si nosotros vemos técnicas muy comunes que provienen de este enfoque cuantitativo, por ejemplo, podemos ver una encuesta. Esto puede haber sido y sigue siendo uno de los instrumentos que muchas veces utiliza mucho la sociología. Vamos a ver después la particularidad de este método etnográfico que tenía que ver mucho con esto de vivir incluso con las comunidades donde estaban trabajando. A partir de ello vamos a ver una herramienta fundamental que lo va a acompañar a estos primeros viajantes, que va a ser el diario de campo. A lo largo de la materia vamos a ver que esta va a ser una herramienta fundamental que nosotros mismos vamos a poder tener también como en el ejercicio de la medicina, que le va a permitir hacer un análisis reflexivo, es decir, pensar sobre qué sucedía en esas comunidades que iba estudiando. A partir de esto vamos a trabajar a lo largo de la materia 3 tipos de reflexividades que vamos a ir haciendo y ejercitando, lo voy a retomar en los próximos encuentros, como es la reflexividad práctica, teórica y nativa, que son conceptos que vamos a trabajar y que son fundamentales entenderlos porque va a ser un elemento para validar justamente la metodología propia que tiene esta disciplina. Esto es un pantallazo general que vamos a ir retomando a partir de distintos ejercicios que nos permitan comprender esta primera aproximación teórica a partir de ejercicios prácticos.
Ya avanzando en lo que tiene que ver el tramo final de este primer encuentro, que es introductorio, la pregunta que nos hicimos al comienzo fue ¿por qué estudiar antropología en la carrera de medicina? Ustedes saben de que hay algunos estudios bien interesantes que se han hecho a nivel internacional, indagando sobre cuáles son las percepciones o las miradas que suelen tener los pacientes con relación a los médicos y también cuáles son las miradas que suelen tener el estudiante de medicina en cuanto a sus preocupaciones respecto a qué debería aprender durante su carrera de medicina. Llamativamente, y aquí lo pueden ver en la diapositiva, no siempre hay coincidencias en lo que han identificado este tipo de estudios, que por supuesto están contextualizados probablemente en realidades particulares que no siempre son del todo generalizables, tal vez a las realidades propias, pero hay algunos datos interesantes. Mientras que, a ver, justamente este autor Gómez Esteban plantea las dificultades que ha ido adquiriendo la relación médico-paciente y por lo tanto la necesidad cada vez más de conocer en profundidad, bueno, qué expectativas hay entre ambas partes que forman esta relación médico-paciente. Mientras que la conflictividad muchas veces está dada de que a veces nos encontramos en que el paciente no siempre tiene la misma mirada o representación sobre lo que es el problema de su salud o su situación de salud o su enfermedad, porque evidentemente a veces no tienen el mismo tipo de fundamentación. Muchas veces los pacientes pueden tener ciertas creencias que no coinciden con la formación del médico. Muchas veces hay una complejidad derivada por las diferentes clases, roles y funciones de las cuales provienen los médicos y los pacientes y el rol que están en ese momento teniendo. A su vez, los mismos médicos y los mismos pacientes se ven a veces interpelados por instituciones que tienen sus reglas, por ejemplo un hospital, una institución médica que tiene sus reglas de funcionamiento que muchas veces no coinciden a lo mejor con la dinámica que uno quisiera tener, ya sea de trabajo o para estar durante la internación o en el proceso, digamos, de atención en el consultorio. También las personalidades que tiene tanto el paciente como el médico a veces pueden coincidir o no, lo cual puede generar cierta conflictividad. La formación profesional y también la inscripción, digamos, sociocultural que tiene cada parte, ¿no? Las experiencias de vida, culturales, sociales, muchas veces no coinciden y dificultan también la relación médico-paciente y también las expectativas que hay cruzadas entre ambas partes. A partir de distintos estudios que se han hecho, por ejemplo, han señalado que mientras que los estudiantes de medicina muchas veces, evidentemente que les preocupa la formación académica, tener una buena base de investigación, formación en idiomas y nuevas tecnologías, en alguna medida también estos estudios que se han hecho parece el tema de la comunicación interpersonal y cómo afrontar situaciones profesionales que pueden ser estresantes a lo largo del ejercicio profesional. Los pacientes están esperando muchas veces otros aspectos en esos médicos. Que sea confiable, los estudios que ha hecho Orellana y Peña, por ejemplo, señalan que sea confiable, que sea empático, que sea humano y respetuoso. Muchas cuestiones que tienen que ver ya no tanto a veces con contenidos que específicamente a lo mejor se trata de una materia, aunque ustedes tienen la particularidad de que justamente el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba tiene justamente un plan humanista fuertemente preocupado en estos aspectos a partir de materias humanísticas. No siempre es algo que en la formación médica se le ha puesto tanto énfasis y vemos que muchas veces existen diferencias entre lo que espera una parte, por ejemplo estudiantes, futuros médicos, y lo que esperan a veces nuestros pacientes. Ante esta situación, ¿qué supone, digamos, partir desde una medicina con orientación humanista? Acá tenemos otro autor que yo no se los he puesto en la bibliografía, pero me parece que enriquecen la exposición, que plantea la importancia de que en el proceso de formación médica estén las humanidades, justamente para lograr integrar no solamente conocimientos, sino habilidades, valores y actitudes, fíjense, yo lo he resaltado,
que nos permitan entender, comprender e interpretar el contexto, digamos, donde están insertos ustedes como médicos, donde hay cuestiones sociales y éticas puestas en juego y que muchas veces alteran digamos, el ejercicio profesional. Ante esto, se plantea la necesidad de pensar los aspectos culturales como elementos fundamentales también para la satisfacción de necesidades de nuestros pacientes y profesionales también propias en el ejercicio médico para lograr una mejor, digamos, calidad de atención, pero también un bienestar del propio médico al tratar de lograr una mejor relación con ese paciente y lograr el éxito en cuanto al proceso de curación del enfermo o el paciente que hace nuestra consulta. El objetivo de estas materias es que puedan tener justamente una mirada integral de todos los otros factores que también están incidiendo en la salud y que no tienen que ver solamente con cuestiones fisiológicas, anatómicas, que por supuesto que son sumamente importantes, pero que no son solo los únicos factores que intervienen al momento de pensar la salud y la enfermedad, aspectos que vamos a ir viendo a lo largo de toda esta materia. Por último, entonces, ¿por qué es importante y qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo podría abordarse esta formación humanista? Como ustedes pueden ver, una de las preocupaciones que tenemos, aparte de la formación ética que van a tener a partir de materias particulares a lo largo de todos los años, también lo que tenemos que trabajar es mejorar como médicos la comunicación verbal y no verbal propia y para poder interpretar a los otros. Y en este marco es fundamental, digamos, generar recursos para ir potenciando ese proceso comunicativo. La comunicación no es un elemento secundario en el proceso de relación médico-paciente. Por eso, a lo largo de esta materia, vamos a tratar de generar esas herramientas para poder comprender mejor a nuestros pacientes, poder entender sus contextos sociales, económicos, políticos, cómo esto nos determina, no solamente el paciente, sino nosotros mismos como médicos, como sujetos sociales que compartimos realidades, tenemos también sensibilidad, sentimientos, situaciones que muchas veces nos estresan, nos interpelan hasta, digamos, en nuestros valores. Y frente a eso, en estas materias como bioética, relación médico-paciente, salud comunitaria, entre otras, vamos a tratar de ir generando estas herramientas para que los ayuden justamente a potenciar estos otros aspectos necesarios también para mejorar la calidad de la atención y la relación médico-paciente. Bueno, para terminar, agradecerles la atención, comentarles que pueden encontrar herramientas en el aula virtual que les he dejado. Les recomiendo que vayan tratando de complementar las diapositivas con la bibliografía. Vayan sabiendo de que no hay una exacta coincidencia, pero voy a ir tratando de orientarlos en cada encuentro sobre aquellas lecturas recomendadas para cada instancia. A su vez, he tratado este año de incorporar también un cuadernillo de trabajo para irlos guiando en las lecturas, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad de esta modalidad en este momento, hasta tanto nos podamos encontrar de manera presencial. Bueno, les mando un saludo, espero que estén muy bien, que tengan un gran comienzo en la carrera y nos estamos encontrando la próxima semana para seguir trabajando en esta materia. Que anden muy bien. Saludos.